Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, iniciemos entonces con la clase. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con la segunda unidad de aprendizaje del módulo, ¿sí? En este caso vamos a empezar a estudiar la caracterización y el comportamiento geotécnico de suelos residuales, ¿sí? Recordemos que en la primera unidad de aprendizaje hicimos una revisión de los conceptos principales de la mecánica de suelos clásica, ¿sí? En la cual identificamos y recordamos algunas, damos continuidad a esto a través del estudio de lo que son los suelos residuales para comprender un poco mejor eh, este suelo que es clasificado como un suelo especial dentro de la literatura, debido a que, como van a ver durante la presentación, presenta muchas particularidades que difieren del comportamiento típico de suelos, por ejemplo, de origen sedimentario, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es la estructura de la presentación, ¿sí? Vamos a ver cuatro partes el día de hoy. Vamos a hablar con respecto a lo que es el origen y la formación de los suelos residuales. También vamos a hablar con respecto a lo que es los procesos de meteorización en suelos residuales, los factores que controlan la formación de los suelos residuales y finalmente el perfil de meteorización resultante de todo este proceso, ¿no? Este es el contenido. Eh, Iniciemos observando esta fotografía, ¿sí? Preliminarmente me gustaría que alguno de ustedes pueda tomar la palabra y pueda hacer una descripción geotécnica de qué observa en esta fotografía. ¿Sí? ¿Alguien nos puede ayudar en la clase? ¿Cómo describiría este perfil geotécnico si se lo encuentra en terreno? ¿Sí? O vamos preguntando. Bueno, es que no se aprecia muy bien la fotografía, pero lo que se pudiera observar sería un depósito de arcilla, por ahí se ve algo de roca, eh, algún tipo de, hay un material que se ve que es como tirando a más blanco que chocolate claro, por decir algo. ¿Alguien más? ¿Todos ven lo mismo? ¿Alguien puede agregar algo más? Yo veo que como un macizo rocoso altamente meteorizado de grado 5 a 6 que ya está yendo al paso de suelos hacia suelo residual y es de origen aluvial, sedimentario, la erosión que se ha generado. Muy bien. Bueno, en realidad su intervención ha dicho dos cosas, ¿no? Ha mencionado el origen sedimentario y luego también ha mencionado el término residual, ¿no? Y son conceptos totalmente distintos, ¿no? Y es bueno eso porque justamente eso da pie a poder definir qué son los suelos residuales, ¿no? Em, Hagamos la definición de acuerdo a la literatura, ¿sí?
y diferentes autores o investigadores en esta área definen a un suelo residual como un material derivado de la meteorización y la descomposición in situ o fragmentos de roca que no ha sido transportado desde su lugar de origen, ¿sí? Esta es la definición principal, ¿sí? Que necesito que todos ustedes puedan tenerla bastante presente, bastante clara, ¿sí? Porque todo lo que vamos a ver en adelante con respecto al comportamiento geotécnico de estos materiales, pues está fuertemente relacionado con su definición, ¿no? Fíjense, se define como un material que prácticamente se meteoriza, ¿sí? Y se descompone in situ, ¿no? A partir de una roca, ¿no? Entonces, cuando describíamos esta fotografía, y cuando su compañero empezó a describirla desde un origen sedimentario, que no está mal porque simplemente es una fotografía que no tiene más información, pero la pusimos intencionalmente para que ustedes puedan entender que en este caso podemos observar evidentemente un macizo rocoso que más o menos está por aquí y luego aparece más o menos por acá, ¿verdad? Y también tenemos una matriz de suelo por encima, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición, como habíamos visto, este material prácticamente no se ha transportado hacia ese lugar, ¿sí? Inicialmente este material era roca, esta misma roca, pero debido a diferentes procesos de meteorización que vamos a estudiar el día de hoy, prácticamente esa roca empieza a volverse suelo en la superficie, ¿no? Y es de esta manera como este tipo de materiales se van formando, ¿sí? Y no solo eso, sino que ese proceso de formación prácticamente termina definiendo las características geotécnicas de estos materiales, ¿no? Entonces, aquí pueden ver otro perfil de suelos residuales, en este caso en un ambiente mucho más tropical. Esta es una fotografía que tomé en Guayabramerín, Beni, ¿sí? Esto es en el noreste de Bolivia, prácticamente en la frontera entre Bolivia y Brasil, ¿no? Una zona que tiene una alta presencia de suelos de origen residual, ¿no? Entonces, fíjense de igual manera las características de estos colores bastante intensos, bastante rojizos, ¿no? Y aquí podemos adelantar, por ejemplo, que dentro de los suelos residuales existen diferentes subclasificaciones. ¿Sí? Existen, dicho de otra manera, diferentes tipos de suelos residuales y uno de ellos, pues, es el que estamos viendo en la fotografía. En este caso, con una tonalidad mucho más rojiza, estos suelos se denominan suelos de origen laterítico, ¿no? Entonces, veamos ahora el origen y formación de estos suelos. Estudiando principalmente la diferencia entre el suelo residual y el suelo de origen transportado, ¿sí? Este esquema nos ayuda a hacer o a complementar la definición de lo que es un suelo residual, ¿sí? En esta imagen o esta imagen nos va a permitir comparar las dos trayectorias de formación en los suelos, uno relacionado con el suelo residual y el otro relacionado con el suelo transportado, ¿no? Los cuales básicamente tienen procesos de formación totalmente distintos, ¿no? En el caso del suelo transportado, recordemos, habíamos definido a este suelo como suelos que no permanecen en el lugar en el cual se han formado inicialmente como rocas, sino que son transportados a través de diferentes mecanismos. Habíamos visto mecanismos eólicos,
marinos, a través del hielo, o a través, por ejemplo, de lo que son procesos de remoción en masa, ¿no? Que hacen que estos suelos, y principalmente en este sector, prácticamente tengan un proceso de formación que vaya modificando también y alterando sus características a medida que se da el proceso de sedimentación de estos suelos, ¿no? En este caso particular, ¿no? Mientras que, por otro lado, como habíamos definido, el suelo residual tiene principalmente estas características, ¿sí? O un perfil de suelo residual tiene estas características, el cual o en el cual se presenta la roca madre, ¿sí? O la roca parental, y por encima empieza a formarse lo que es el suelo residual, ¿no? Entonces, recordemos, es un material que se forma in situ, ¿no? A partir de la meteorización de la roca madre, ¿no? Y una de sus características principales que les transfiere todas esas particularidades están relacionadas a que este material no es afectado por procesos de transporte, ¿no? No se mueve. Siempre el material vamos a estudiarlo o analizarlo principalmente en el lugar donde se ha formado, ¿no? Y es esta característica que hace que estos suelos pues tengan un comportamiento definido como especial dentro de lo que es la mecánica de suelos especiales, ¿sí? Entonces, eh, esta es la definición, ¿sí? ¿Qué pasaría si tomamos, por ejemplo, una muestra de suelo en este lugar, en este depósito de origen sedimentario, por ejemplo, ¿sí? Que sea una arcilla limosa, con relación a una arcilla limosa que extraigamos de este perfil de suelo residual? ¿Ustedes creen que geotécnicamente tendrían el mismo comportamiento? ¿Qué piensan? Podrían responder y ya empezar a argumentar, ¿no? Con respecto a lo que hemos ido aprendiendo. ¿Qué diferencias creen que podría haber? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí se entendía la consulta? Sí, ingeniero, buenas noches. Creería yo que eh, estaría la diferencia, digamos, en los parámetros geotécnicos. De pronto su permeabilidad también sería otra diferencia notable. eh, y obviamente eso llevaría a que su resistencia también sería pues, diferente. Y preliminarmente, ingeniero, con los conocimientos que hemos venido adquiriendo, ¿a qué cree que se deben esas diferencias en permeabilidad, resistencia, por ejemplo? Aprovechando el esquema. Digamos que los suelos, em, los residuales se tenderían a que, porque vienen de la formación de la roca, tenderían a tener en ese caso, un mejor comportamiento que los transportados. Pues digamos intuitivamente, ¿no? Obviamente ya la caracterización y bueno, lo demás pues nos confirmarían tal suposición, pero intuiría eso. Bueno, entonces ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros, poder estudiar desde la parte también de ingenieril de estos suelos, cuáles son las particularidades que les confiere este proceso de formación, ¿no? El hecho que este material no se haya movido del lugar donde se ha formado, ¿sí? Con referencia a este otro material de origen transportado, el cual pues, ha pasado todavía un proceso de transporte donde mencionábamos que eh, está relacionado con muchas alteraciones en las partículas de suelo, ¿no? Entonces, eh, haciendo una comparación,
¿sí? Con respecto, por ejemplo, al origen del material, está claro que el suelo residual se forma por la meteorización in situ de la roca madre, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. A diferencia que un suelo transportado se forma por la erosión, el transporte o la deposición de cualquier otro mecanismo, ¿no? Trasladando el suelo de un lugar a otro lugar, ¿no? De ahí, con relación a la roca de origen, en los suelos residuales, pues estos tienen la característica de que mantienen la relación geonética directa con la roca parental, es decir, este suelo que está por encima de esta roca hereda gran parte de las características de esta roca, ¿no? A pesar de obviamente tener un cambio en su composición química, mineralógica, granulométrica, básicamente sigue heredando algunas características de la roca madre, ¿no? Mientras que el suelo de origen transportado, básicamente el material queda totalmente alejado o separado del lugar donde inicialmente está su material de origen, ¿no? Eh, con respecto a la ubicación del material en el suelo residual, permanece esencialmente en el lugar donde se formó. El suelo transportado es removido, desplazado y redepositado, ¿sí? Con respecto a la organización en el terreno, los suelos residuales básicamente forman parte de un perfil típico, ¿no? Que es como el que estamos viendo en este esquema, que está formado normalmente por suelo y roca, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de los suelos sedimentarios en los cuales básicamente está formado relación diferente. Respecto a la variabilidad espacial, en los suelos residuales se suele presentar transiciones verticales y laterales asociadas a la meteorización, ¿sí? Podemos decir que tiene una mayor variación, tanto en el sentido horizontal de la meteorización in situ, mientras que en los suelos sedimentarios, pues sabemos que estos se van depositando capa por capa y normalmente van formando estratos relativamente uniformes con respecto a los suelos residuales, ¿no? Eh, con respecto al criterio de reconocimiento, en el caso de los suelos residuales, vamos a ver que existen diferentes técnicas para hacer la interpretación de su formación in situ, ¿no? Enfocándonos, Profe, por ejemplo, o analizando también la roca de origen, ¿no? Hola, hola. profe, qué pena te interrumpo. Es que no sé si yo tengo problemas, pero se está como presentando interferencia, ingeniero. O sea, se corta la intervención tuya. Creo que hay compañeros que también están Sí, notando eso. sí, creo que somos todos, Inge, que está mal la señal. Creo que es su A ver, señal. déjeme un cachito a ver si vuelvo a cambiar. Profe, a ver si de pronto nos repite la última partecita que fue donde se cortó, por favor. Muchas gracias. Oh, ok. Y a ver, yo voy a cambiar aquí la red igual. Y ahí está, ya cambié de red. Hola, hola. Bueno, a ver, continuemos y esperemos que mejore, ¿sí? Y bueno, con respecto, repetía la última parte como me la solicitaban, con respecto al reconocimiento, en el caso de los suelos residuales, vamos a ver diferentes técnicas más adelante que se enfocan principalmente en hacer una interpretación y una caracterización del material in situ, ¿no? Esto debido a que, como hemos venido anticipando en algunos ejemplos, cuando nosotros extraemos el material y lo llevamos al laboratorio, eh, en este tipo de suelos en particular, estos sufren muchas modificaciones a nivel microestructural, ¿no? Y prácticamente del suelo que está aquí en el terreno, sobre la roca madre, al suelo que llevamos en laboratorio, pues pueden tener una diferencia importante con relación a sus parámetros geotécnicos, ¿no? A diferencia de los suelos
transportados en los cuales, como hemos estudiado, la mecánica de suelos considera esto, permite hacer una buena interpretación a partir de muestras redondeadas, suelos de origen transportado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se está escuchando? No sé si mejoró algo la señal. Profe, sí es que se corta la charla. Sí, ahí sí que... A ver, sigamos, como les digo, tengo dos redes, pero parece que ni una está funcionando. A ver, si realmente se llega a perder, ustedes me paran, por favor, ¿listo? Ok, Inge. Bueno, entonces veamos un ejemplo, ¿sí? En este caso, ya más basado en un ejemplo más geotécnico, con parámetros con los cuales normalmente nosotros estamos ya relacionados a esta altura de la maestría, ¿no? Entonces, para este propósito, ¿sí? Analicemos, por ejemplo, este gráfico, el cual está mostrando eh, los vacíos presentes en la masa de suelo, ¿sí? Pueden relacionarla también con el índice de vacío, y en la escala horizontal el tiempo, ¿no? Que para efectos de este ejemplo está relacionado con un tiempo, pero más desde una perspectiva geológica, ¿no? Porque lo que vamos a analizar en este caso, este ejemplo, o este primer ejemplo, corresponde a la trayectoria de formación de suelos transportados, ¿no? Esto a partir del análisis de la sobrecarga, la compresión y la reducción de vacío. Este ejemplo es típico, recuerdan, ustedes lo han analizado y lo han estudiado cuando han visto la consolidación de suelo, ¿verdad? Ahí empiezan a aparecer estas variables y este tipo de gráficos, ¿verdad? Y en ese sentido, para este ejemplo, tomemos como referencia, por ejemplo, un punto inicial, ¿sí? Que puede ser representado a través de este esquema, ¿sí? En el cual tenemos eh, un perfil estratigráfico, fíjense, esquemáticamente representativos, recuerdan de suelos de origen sedimentario en las cuales idealmente o idealizándolo, las capas de suelo se van formando una tras otra como está en el esquema, ¿sí? Si analizamos en este punto, por ejemplo, cuáles son las características del suelo, podemos hacer un esquema representativo como este en el cual podemos básicamente definir que en este punto, bajo estas condiciones, el suelo presenta un volumen de vacíos y un volumen de sólido, ¿no? Entonces, ahora apliquemos o veamos a medida que pasa el tiempo, tiempos geológicos, digámoslo así, ¿no? Cuando ya incrementamos una capa más de suelo, yendo a la analogía de que a medida que se va formando el suelo sedimentario, se van añadiendo diferentes capas o estratos de suelo, ¿verdad? Entonces, esto representaría esta trayectoria de A a B, ¿no? En el punto A, este sería el esquema, ¿sí? Y en el punto B, este sería el esquema del mismo suelo, pero ahora sometido a una carga mayor, ¿no? Por la mayor deposición de materiales, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si alguien puede comentar, ¿qué creen que ha pasado con estos parámetros? Que, bueno, prácticamente se muestra ahí. Debido al efecto de sobrecarga en un suelo de origen sedimentario en este caso. A Ha esto vamos. disminuido los vacíos. Han disminuido los vacíos, ¿no? En este caso, ¿qué creen que ha pasado con el índice de vacío? ¿Mm? ¿Ha disminuido?
La relación de vacíos ha disminuido, producto de que pues el volumen de sólidos no se deforma y lo único que cambiaría sería el volumen de vacíos. Ujú. ¿Sí? ¿Qué piensa el resto? Se ha consolidado el suelo, Se ha consolidado el suelo. La consolidación está relacionada con cambio de volumen, cambio de volumen debido a... a Al, cargas. ¿Rotación? La al carga. esfuerzo efectivo producto de la sobrecarga que ha tenido durante el tiempo. Bueno, entonces para efectos de este ejemplo, pues básicamente lo que nos está mostrando que cuando un suelo sedimentario se va formando y va recibiendo más capas, ¿sí? A medida que ese proceso geológico va ocurriendo, pues prácticamente el volumen de vacíos, en este caso, para este ejemplo, empieza a disminuir, ¿no? Ese es el comportamiento eh, típico que aprendemos en mecánica de suelos clásica para poder analizar el comportamiento geotécnico de los materiales, ¿verdad? Sin embargo, ahora, por ejemplo, veamos con el mismo ejemplo, ¿sí? Pero ahora veamos la trayectoria de formación de suelos residuales, ¿no? Entonces, recordemos esto, ¿verdad? No nos perdamos en el ejemplo. Estamos viendo primero, hemos visto cuál es la trayectoria, ¿sí? En este suelo, principalmente el suelo sedimentario, y ahora veamos cuál es la trayectoria que ocurre en un suelo de origen residual. Entonces, fíjense de igual manera, ¿qué diferencias pueden observar en el esquema con relación al punto inicial del suelo de origen sedimentario? ¿Que es más homogéneo? A ver, algo más técnico, alguien, ahí están casi, hay que leerlas nomás, hay que interpretar los parámetros, ¿no? Ya eso, los parámetros nos están mostrando visualmente eso, ¿no? ¿Cuál creen que sea la diferencia de este punto, ¿sí? Analizado en un suelo de origen sedimentario con respecto a este punto? Ambos puntos corresponden a la fase inicial de formación de ambos suelos. volumen de Se vacío tiene, menor. Que los vacíos son casi nulos en la roca. Ya, que los vacíos son significativamente menores, ¿verdad? Con respecto al suelo. Y esa es una diferencia que normalmente nosotros como geotécnicos las conocemos, ¿no? En el caso de suelos que se forman así, de esta manera, por deposición, normalmente terminan teniendo volúmenes de vacío bastante altos en la estructura del suelo. Mientras que en rocas, sí, cuando analizamos la roca, evidentemente los volúmenes de vacío son significativamente menores en comparación con un suelo en general. Y en este caso, eh, con relación a un suelo de origen sedimentario, ¿no? Entonces, en esta gráfica, de igual manera, podemos observar la variable de vacíos y la variable del tiempo, ¿sí? Y dónde, en este caso, fíjense dónde empieza nuestro punto de partida, ¿no? Con relación, por ejemplo, al suelo de origen sedimentario. En el caso del suelo sedimentario, empieza aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos definiendo que tiene mayores vacíos, mientras que en la explicación de la trayectoria de formación de suelos residuales, fíjense cómo el punto de partida de formación de los suelos residuales parte por aquí, ¿no? Debido a, como lo hemos definido, una menor proporción de vacíos con respecto a lo que son los sólidos, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, ¿sí? ¿Sí? A medida que pasan tiempos geológicos, podemos definirlo así. Fíjense cómo esta es la trayectoria que sigue la formación de un suelo de origen residual, ¿no?
¿Qué nos dicen los esquemas ahí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se incrementan los vacíos? ¿Volumen de Se, vacíos? se incrementan los volúmenes de vacío, ¿no? Fíjense, en esta posición tenemos más o menos esquemáticamente esta cantidad de vacío, ¿no? Pasamos por aquí y se ha incrementado notablemente el volumen de vacíos a medida que ha transcurrido el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué creen que ha ocurrido? ¿A qué creen que se debe ese incremento notable de volumen de vacío en la roca? Puede ser a la erosión que ha sufrido la roca. Sí, por una parte. Un reacomodo de las partículas, tal vez. No, porque las partículas, recuerden que en el caso de los suelos residuales, prácticamente eh, 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 hemos definido que estos son los que se forman a partir de la meteorización de la roca in situ, ¿no? Y básicamente este perfil de la izquierda pasa visualmente a parecerse a este perfil de la derecha. Es el mismo perfil del suelo, ¿sí? Pero recordemos la definición de que los suelos residuales inicialmente, ¿sí? Como todos los materiales, son rocas, pero la diferencia es que estos suelos no se desplazan, no se transportan a otro lugar, se mantienen en el mismo lugar, ¿no? Y de esta manera se va generando un perfil producto de la meteorización, ¿sí? eh, que básicamente va transformando lo que inicialmente es roca, ahora en un suelo, pero en un suelo que se mantiene en el mismo lugar o in situ, ¿no? Y básicamente ese proceso de transformación de la roca a suelo, pues básicamente hace que ese material empiece a incrementar ese volumen de vacíos y empezar a comportarse como prácticamente conocemos un suelo en términos de relación de vacíos con respecto a lo que son los sólidos, ¿no? Entonces, fíjense cómo las trayectorias de formación de los suelos son totalmente distintas, ¿no? Por un lado, volvemos a recordar, el suelo sedimentario, pues básicamente va perdiendo ese volumen de vacíos a medida que se va formando, se va consolidando o va siendo sometido a diferentes cargas por la deposición de nuevas capas, mientras que en el suelo residual, pues prácticamente partimos con un volumen de vacío característico de cualquier roca que son bastante bajos esos valores, ¿sí? En relación con los suelos, y a medida que se va generando diferentes procesos de meteorización, pues básicamente terminamos con una estructura muy similar a la de un suelo en general en términos de volumen de vacíos y volumen de sólidos, ¿no? Sí, sí se entiende el ejemplo, ¿quedó claro? Porque esta es la definición que tenemos que tener todos muy claro para poder comprender todos los comportamientos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Hay alguna Ingeniero, duda, alguna consulta hasta ahí? sí, ingeniero, una pregunta. Ese, ese factor que está ahí, B sub S S, ¿qué significa? Volumen de sólido. ¿Volumen de sólidos? ¿S S? Sí. No, el que está ahí arriba en la gráfica hay una que dice En el punto D se refiere. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. exactamente. Esos son volúmenes de sólidos secundarios. No hemos hecho aquí la definición, vamos a ver más adelante cuando veamos el proceso de formación del perfil, ¿no? Vamos a ver que ahí existen unos procesos de meteorización química que hacen que básicamente diferentes tipos de materiales vayan también eh,
precipitándose dentro del perfil del suelo. ¿Sí? Esa definición por ahora no quería mezclarla y simplemente que ustedes tengan clara la definición principal. ¿Sí? Profe, Adelante. en la curva de la parte inferior izquierda, donde sobrecarga versus tiempo, esa curva parte del punto C, desde que se comienza la transformación de la roca al suelo y a medida que se va cargando, va disminuyendo. Exacto. Esa Exacto, relación ¿no? de vacíos, digamos que es así, pero sí, sí, según lo que entiendo. Exacto, ¿no? Eso está relacionado, bueno, y es importante también volver aquí, ¿no? En el caso de la sobrecarga, habíamos definido como que esta sobrecarga va aumentando en el tiempo debido al incremento de estas capas de suelo, mientras que en los suelos residuales, pues básicamente el mismo material, al meteorizarse, al pasar procesos de meteorización química, procesos de lixiviación, pues básicamente va perdiendo también material. ¿Sí? De esa matriz rocosa, pues básicamente se van lixiviando algunos materiales y eso termina traduciéndose también en un cambio, por ejemplo, de lo que es el peso específico, relacionado también con la sobrecarga que tiene ese material, ¿no? Ahora tienen menos sobrecarga que la que tenía inicialmente. A eso se debe esa reducción en la sobrecarga, ¿sí? Vale, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Y bueno, prácticamente es la comparación, ¿no? Que nos ayuda a definir, ¿sí? Con parámetros geotécnicos, cuál es la diferencia principal entre las trayectorias de formación a las cuales son sometidas los suelos residuales en comparación con los suelos eh, transportada, ¿no? Entonces, todas estas características pues hacen que ambos suelos tengan comportamientos totalmente distintos en la práctica, ¿no? Porque observemos que la estructura que se forma en el suelo residual, ¿sí? En esta de aquí, no se ha movido, ¿sí? Prácticamente el suelo se ha formado ahí in situ. No ha habido un desplazamiento del material de un punto a otro, ¿no? Entonces, esa característica particular pues les confiere una serie de características, valga la redundancia, al suelo residual, ¿no? Entonces, ya definido qué es un suelo residual y cuáles son algunas características geotécnicas básicas, miremos este mapa, el cual nos muestra la distribución de suelos residuales a nivel global, ¿sí? Estos esquemas, bueno, este, en realidad, este esquema publicado en el 2012, ¿sí? Es un buen esquema referencial, ¿sí? Evidentemente, a esa escala hay una generalización de la información, pero yo lo interpretaría más como en estas zonas que vamos marcando son zonas que presentan una alta probabilidad de ocurrencia de suelos residuales, ¿no? Entonces, y fíjense cómo también esa tendencia normalmente se concentra alrededor del Ecuador, ¿no? Entonces, es de aquí que ya uno empieza a ver el interés de poder estudiar estos suelos porque prácticamente están distribuidos en gran parte del mundo y eso hace que sean un interés o tengamos un interés de poder analizar su comportamiento geotécnico, ¿no? En esta Profe, tabla podemos... perdón, ¿puedes devolverte a la imagen anterior? Ahí está. Sí, o sea que de ahí, de acuerdo a ese mapa y a esa clasificación que está en la parte inferior, ahí los suelos residuales serían que uno, 2, 3, 4 o uno y 2. Sí, correcto. Todos los suelos residuales dentro de esta clasificación, ¿no? El Ah, uno, ok, el 2, el perfecto. 3 y el 4, ¿no? Y obviamente no están coloreadas las zonas donde este autor no reporta suelos residuales. Normalmente estos mapas
los elaboran a partir de las diferentes publicaciones científicas o los estudios que se van reportando. Ya van haciendo este tipo de generalización, ¿no? Para llegar a una referencia, ¿no? Que es válida porque nos da una muy buena idea de cuál es esa distribución a nivel global, ¿no? De igual forma, esta tabla nos muestra ya algunas regiones y en particular algunos países con publicaciones científicas reportadas en suelos residuales, ¿sí? Eh, Colombia probablemente es la referencia principal, perdón, Brasil es la referencia principal en América del Sur con respecto a la investigación de suelos residuales. Como van a ver más adelante, existen muchas metodologías, muchos estudios que ya han sido propuestas hace muchos años y al día de hoy pues siguen vigentes, se siguen mejorando y han cambiado la práctica de la ingeniería geotécnica en este tipo de suelos en particular, ¿no? Entonces, esto me pareció interesante añadirlas porque, bueno, cuando inicialmente yo empecé a estudiar los suelos residuales, pues tenía una inquietud de realmente poder ver en qué países podía empezar a encontrar literatura, comparar nuestros suelos y empezar a hacer ahí algunas conclusiones. Entonces, ahí les dejo el cuadro para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle, ¿sí? Este es un poco de la evolución de la comprensión de los suelos residuales en la ingeniería geotécnica, ¿sí? Recordemos, aquí tenemos un periodo donde prácticamente se ha desarrollado lo que es la mecánica de suelos clásicas, pasando por comprender el estado no saturado, y fíjense que los suelos residuales y tropicales, pues más o menos están por aquí, por los 70 y 80, ¿no? No es reciente, por supuesto que ya son hace bueno, hace muchos años ya se viene demostrando este interés de investigación, pero que sin embargo cada vez está ganando mucho más fuerza, ¿no? Esta línea de investigación, ¿no? Esto en el sentido de que, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, ¿sí? Prácticamente ya dispone del comité TC 107, ¿no? El cual está destinado prácticamente a hacer contribuciones, eventos, publicaciones, cursos relacionados en específico a lo que son los suelos residuales de origen tropical, ¿sí? Entonces, los invito a que puedan visitar la página. Ahí tienen algunas conferencias también de los principales investigadores que han publicado libros con respecto a esta área, pues van a poder encontrarlos en la página web de la Sociedad Internacional, ¿sí? De igual forma, en esta imagen lo que quiero mostrarles justo hoy, prácticamente typeé los términos de suelo residual, ¿sí? En el Google académico, para que ustedes puedan tener una idea de la escala de información que se está publicando a la fecha de hoy, ¿no? Como les digo, como les comento, es una línea de investigación que cada vez está agarrando mucho más fuerza en el ámbito académico, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, básicamente les comunico esto para que ustedes también empiecen, si están buscando alguna línea de investigación, por ejemplo, para desarrollar sus tesis para la maestría, pues también es un área de potencial interés, ¿no? No solo para publicar, sí, sino que para desarrollar un conocimiento local que realmente pueda aportar a la sociedad, ¿no? Y esto hablando en general en diferentes partes del mundo, ¿sí?
¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Bueno, sigamos Profe, entonces. una consulta. Digamos que los dos tipos de suelos que hemos mirado pues en estas láminas, los residuales y los transportados, digamos que en campo aparte de un estudio geológico, ¿de qué otra forma puedo yo identificarlos? Porque no Eh, necesariamente, digamos que en la vida cotidiana no necesariamente se hacen estudios geológicos. Entonces, ¿de qué otra forma puedo yo como inferir, como a tratar de identificarlos en campo? sí, Según vamos a tu, ver. según tu experiencia, pues. Sí, sí, Gracias. no, bueno, más que mi experiencia es en base a todo lo que ya está descubierto, digámoslo, justamente en las próximas clases vamos a enfocarnos ya en esa parte, ¿no? En esa parte más ingenieril de cómo empezar a identificar el comportamiento geotécnico de estos materiales, ¿no? Ya sea para alertar alguna situación y tomar algún tipo de decisión. Eso lo vamos a ver más adelante, sin embargo, al final de esta presentación sí ya empezamos a dar algunas pautas de cómo empezar a clasificar estos materiales, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Perfecto, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, ahora veamos los procesos de meteorización en estos suelos residuales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que esa roca intacta, ¿sí? Que recuerden, veíamos en el esquema, luego de un periodo geológico, pues prácticamente se vuelva suelo, ¿no? Entonces, esa explicación está relacionada porque estos suelos son sometidos a procesos de meteorización, ¿no? Y dentro de estos procesos de meteorización podemos empezar a citar algunos, como por ejemplo la meteorización física, que en general es una etapa de meteorización que se da en cualquier tipo de suelo, ¿sí? Pero también es el punto de partida de los suelos residuales. Y recordemos que la meteorización física, o también conocida como meteorización mecánica, es la desintegración física de una roca en fragmentos más pequeños, ¿no? Como está mostrando en este caso eh, este esquema, ¿sí? Entonces, algunos de los fenómenos que se incluyen dentro de esta meteorización, por ejemplo, es la presencia de estas cuñas de hielo que se van generando, ¿no? Los ciclos de humedecimiento y secado que están relacionados con la precipitación, eso también contribuye a que la roca prácticamente pase por un periodo de desintegración física, la expansión y la contracción química, ¿no? La descarga y la abrasión, ¿no? Son los fenómenos principales que prácticamente desintegran la roca dentro de un primer periodo de meteorización, ¿no? Ya luego podemos citar la meteorización química, ¿sí? Básicamente la meteorización química se favorece de la meteorización física porque una vez la roca empieza a fracturarse, ¿sí? En fragmentos más pequeños, ahí es donde empieza a intervenir la meteorización química, ¿no? Donde prácticamente la meteorización química es la disolución química o alteración de los constituyentes minerales de las rocas en nuevos compuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya esa roca fragmentada prácticamente empieza a tener un ataque químico que va modificando, digamos, todos los minerales presentes en la roca madre inicialmente, ¿no? Entonces, estos son algunos procesos dentro de la meteorización química. Está la solución, la oxidación, la hidratación, la hidrólisis, la carbonatación y la lixiviación. Estos procesos químicos son típicos dentro de la formación de cualquier tipo de suelo, hablemos suelos residuales, suelos transportados, ¿sí? Sin embargo, existen dos procesos en específico, ¿sí? Como la hidrólisis y la lixiviación, que son muy característicos en este caso de procesos que forman suelos residuales, ¿sí? Entonces son los procesos, perdón, más determinantes para que se forme un suelo residual, ¿no? Y en este caso,
esta lámina prácticamente de manera esquemática muestra en qué consiste el proceso de hidrólisis, ¿no? Entonces, y recordemos que este es uno de los procesos más importantes porque es el proceso al cual se le atribuye la transformación de la roca, ¿sí? Como tal, la roca madre, en un suelo residual, ¿no? Básicamente, esta es la cadena en la cual, en una etapa inicial, la roca tiene diferentes tipos de minerales primarios, pero debido a esa meteorización física, que se van generando diferentes fracturas en el macizo, va empezando o va introduciéndose la meteorización química, ¿sí? Y en particular, en esta etapa de la hidrólisis, lo que hace, pues básicamente que el agua empieza a interactuar con los minerales y empieza a transformarlo, ¿no? Rompiendo la estructura de algunos minerales para empezar a formar lo que es el suelo residual, ¿no? Entonces, este es uno de los procesos más importantes y característicos de suelos residuales, ¿no? Eh, ¿Qué hace que esta hidrólisis sea más rápida o más lenta? Pues se la atribuye normalmente a factores relacionados como la temperatura, por ejemplo. A mayor temperatura, esta interacción química dentro del macizo entre el agua y los minerales, pues prácticamente se acelera, ¿sí? Aquí hay un dato interesante: la velocidad de reacción se duplica aproximadamente por cada 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, si una zona en un determinado país presenta una temperatura de 25 grados y en otra de 35, significa que ese incremento en la temperatura pues acelera este proceso, ¿no? También el pH en el agua es determinante para que el agua pueda atacar esos minerales y pueda empezar a transformarlos, y así como también la superficie específica expuesta, ¿no? A medida que se va meteorizando el macizo rocoso, se va fracturando y obviamente va formando partículas de materiales mucho más pequeñas, y eso está relacionado, recordemos, también con un incremento de la superficie específica, ¿no? Y ese incremento de la superficie específica, como lo habíamos visto en la anterior clase, pues lo que hace es que esos materiales empiecen a tener una mayor interacción físico-química entre partículas, ¿no? Por otro lado, el otro proceso es la lixiviación, ¿no? Entonces, este es un proceso que ocurre después de la hidrólisis, ¿sí? Prácticamente en la hidrólisis empieza a atacar los minerales, ¿sí? Empiezan a liberarse iones en la solución, y ya, bueno, cuando viene la lixiviación, lo que hace es que extrae esos materiales y los expulsa del perfil, ¿no? Es por eso que para que ocurra este proceso de lixiviación, eh, es importante que, por ejemplo, se cumplan algunos factores, como por ejemplo que la roca se encuentre en un terreno, por ejemplo, con una ondulación o una topografía elevada, de tal manera que la presencia de agua de las precipitaciones infiltre en el macizo, ¿sí? Y con eso empiece a lixiviar todos estos iones que quedan libres en el macizo, ¿sí? Por otro lado está la meteorización biológica, ¿sí? Prácticamente aquí ocurre la desintegración de la roca por organismos biológicos, ¿sí? Aquí empiezan a intervenir, por ejemplo, algunos microorganismos, las plantas, los animales, esa interacción de esa naturaleza también con el macizo que viene siendo fracturado físicamente o mecánicamente, viene siendo afectado por la meteorización química, pues termina también contribuyendo para acelerar ese proceso de meteorización, ¿no? Tanto las raíces, por ejemplo, que se van introduciendo en el terreno, también ayudan a abrir más fracturas, y por donde el agua empieza a penetrar en el macizo y empieza a generarse estos procesos que acabamos de mencionar, como los de meteorización química, ¿sí? Por otra parte, ¿cuáles son los factores que controlan la formación de los suelos residuales?
¿sí? Adicional a estos procesos de meteorización, ¿sí? eh, Ustedes están viendo en pantalla los factores principales que condicionan la formación de suelos residuales, ¿no? Uno de ellos es el material parental, dicho de otra manera, la roca madre en la que se produce el suelo residual. Las características de esta roca va a condicionar también el tipo de suelo residual que se forme, porque hasta aquí hemos venido generalizando un suelo residual, pero vamos, a medida que vamos avanzando, vamos a ir identificando que existen diferentes tipos de suelo residual y esta diferencia está relacionada principalmente al tipo de roca madre a partir del cual se forman, ¿no? O a partir del cual se meteorizan, dicho de otra manera, ¿no? Esta formación ocurre a lo largo del tiempo, en periodos geológicos pues, bastante prolongados, ¿sí? Son procesos que se van dando de manera natural, ¿sí? Es otro factor que condiciona la actividad biológica, como habíamos visto, y de igual manera aquí podemos señalar dos factores que tienen mucho más incidencia con respecto a los otros en la formación de los suelos residuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el clima, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque el incremento de la temperatura también acelera esa velocidad de reacciones químicas para la meteorización del macizo, ¿sí? La alta precipitación de igual manera contribuye a la meteorización química y tiene un efecto directo, así como también la topografía, ¿no? Entonces, estos son factores que condicionan la formación de los suelos residuales. Con respecto al clima y la mineralogía, eh, este gráfico o este esquema es interesante porque básicamente nos muestra la influencia del clima en el desarrollo de los diferentes tipos de minerales presentes en los suelos residuales, ¿no? Fíjense, aquí tenemos, perdón, tenemos diferentes tipos de clima, desde zonas frías, zonas templadas, zonas tropicales, con condiciones contrastantes o zonas tropicales húmedas en la zona ecuatorial, ¿no? Y fíjense cómo se va repitiendo, obviamente, alrededor del Ecuador. Entonces, el clima termina condicionando también la formación del tipo de mineral que se produce en el suelo residual, ¿no? En este caso, observemos, por ejemplo, que en una zona tropical húmeda, ¿sí? El mineral que principalmente se forma es la caolinita o la gipsita, ¿no? Estos son nuevos minerales, son ese proceso de meteorización física, química, biológica, pues termina transformando los minerales de la roca madre en otro tipo de minerales, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, podrían ser caolinita y gibbsita, ¿no? Pero dependiendo si estamos en otra parte del mundo, por ejemplo, en una zona más templada, pues ahí o fría, ahí el proceso de meteorización tiende a formar este tipo de minerales como la illita o las vermiculitas, ¿no? Que en comparación o geotécnicamente comparando este tipo de minerales con la caolinita o la gibbsita, estos minerales llegan a ser un poco más problemáticos, digámoslo, de alguna manera, ¿no? Porque recordemos cuando veíamos las caolinitas, habíamos definido que son minerales mucho más estables. Entonces, debido a que no se expanden, ¿no? Porque no absorben agua en el interior de su estructura, ¿no? Entonces, fíjense cómo el clima tiene una fuerte influencia en lo que es eh, la formación de los suelos residuales y en particular en el desarrollo de nuevos minerales en ese suelo que se va formando, ¿sí? Entonces, este simplemente es un esquema de igual manera que muestra la distribución de diferentes subclimas tropicales que, si se fijan, tiene una tendencia muy similar al mapa que habíamos visto inicialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la distribución de suelos residuales, como lo estamos definiendo, eh,
está relacionada con la presencia o la variación también del clima, ¿no? Es por eso que tiene una tendencia pues bastante similar, ¿no? Este otro esquema es un esquema que prácticamente nos muestra cómo cambia la profundidad de meteorización, ¿sí? A lo largo de básicamente diferentes zonas climáticas, ¿no? Yendo desde el desierto polar, aquí tundra o relacionado también o las zonas de taiga, que son zonas más de climas templados, zonas más semidesierto, desierto y zonas de bosque tropical, ¿no? Entonces, este esquema lo que nos muestra es la interacción tanto entre la precipitación, la temperatura, la evaporación y la vegetación, ¿no? Son estas cuatro variables, fíjense, representadas a través de cada una de estas líneas, que nos muestran cómo van variando estos parámetros dependiendo las diferentes zonas climáticas, ¿no? Entonces, observemos aquí, por ejemplo, en estas zonas donde las precipitaciones son relativamente menores, ¿sí? Así como también la temperatura, básicamente los perfiles de meteorización de suelos residuales, la profundidad de estos perfiles son mucho menores. En comparación, por ejemplo, si nos vamos a un caso extremo en el cual analizamos una zona de bosque tropical en la cual hay notablemente mucho más precipitación, ¿sí? Existe vegetación, las temperaturas son más elevadas, pues estas condiciones generan de que la profundidad de los perfiles de meteorización de suelos de origen residual sean mucho más profundos. ¿Cuánto más profundo? Pues bueno, en la literatura se reportan profundidades de 60, 80 metros de profundidad y seguramente que los hay más profundos, ¿no? Pero ese es el propósito de esta imagen de eh, definir que la profundidad del perfil de meteorización pues depende de todas estas variables, ¿no? Es por eso que los suelos residuales para que se formen tienen que existir condiciones específicas que estén relacionadas al comportamiento que estamos viendo en la figura, ¿sí? Por otro lado, como lo habíamos anticipado, también la topografía tiene una incidencia importante. Si recuerdan, habíamos mencionado que en el proceso de meteorización química, ¿sí? Específicamente en la lixiviación, ¿sí? Es importante que exista una topografía como la que estamos viendo en pantalla, ¿sí? De áreas colinosas o montañas o más accidentadas, como ustedes lo comprendan mejor, porque esto contribuye a que el agua que se infiltra producto de la precipitación atraviese todo el macizo, ¿sí? Y a medida que vaya atravesando el macizo, va a acelerar ese proceso de la hidrólisis como también la lixiviación, ¿no? O sea, ese proceso, recordemos que lo que hace es que todos los minerales que se van meteorizando, pues básicamente los va expulsando, digámoslo así, en esos términos del macizo, ¿no? Y eso genera que el macizo se vaya concentrando de minerales más estables, ¿no? A diferencia de un sector en el cual no se tenga esta topografía, en áreas planas, por ejemplo, van a ser áreas que van a presentar un drenaje insuficiente, ¿sí? Que no va a contribuir a que se produzca, por ejemplo, la etapa de lixiviación, ¿no? Entonces, estas son características que nosotros como ingenieros civiles, pues, perdón, y geotécnicos en particular, podemos identificar en terreno, ¿no? Para poder empezar a tratar de identificar, por ejemplo, sectores potenciales donde podrían existir materiales de origen residual, ¿sí? Eh, bueno, simplemente estas son algunas comparaciones, ¿sí? Que van alrededor de lo que venimos mencionando y lo que habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, que
que en perfiles bien drenados, ¿sí? Haciendo relación a este tipo de perfil, pues favorece a la lixiviación de la sílice, ¿sí? Y la concentración, por ejemplo, de algunos minerales más estables, ¿no? Como la caolinita y la gibbsita. Mientras que en este otro perfil, pues básicamente debido al deficiente drenaje se pueden generar minerales donde predominan las esmectitas y las morganitas, que recordemos que son minerales que eh, tienen mucha afinidad con la absorción de agua y en consecuencia cambian su volumen y pueden generar algunos problemas geotécnicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo bien. ¿Mejoró el tema del internet? Ahí no sé si a veces se pierden y Sí, profe, vuelven. sí, Ya está mejoró mucho. bien. Sí, sí, ya se escucha mucho mejor. Ay, ay, a veces pienso que ya se fueron todos. Bueno, entonces, ahora veamos la parte final de este proceso en el cual pues ya empezamos a analizar desde una perspectiva ya un poco más técnica, más ingenieril, porque todo lo que vimos anteriormente yo sé que es un poco pesado porque es muy químico, ¿no? Y normalmente no estamos tan relacionados con eso, pero lo que debemos comprender es que la formación de esos suelos residuales, pues, atraviesan toda esa química compleja, digamos, para poder generarse, ¿sí? Y obviamente esas características relacionadas al origen de cómo se forman, pues condicionan el comportamiento geotécnico, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Es necesario comprender todo esto para comprender el comportamiento geotécnico de lo que son los suelos residuales, ¿sí? Entonces, producto de ese proceso de meteorización, ¿sí? Se genera un perfil como el que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Ese es un perfil típico, así lo reportan muchos libros, de un suelo de origen residual y en específico de un suelo residual donde la roca madre ha sido granito, ¿no? Recordemos que habíamos anticipado que el tipo de suelo residual que se genere depende también del tipo de la roca madre. ¿Por qué? Porque cada tipo de roca tiene diferentes tipos de minerales, ¿no? Y si el proceso consiste en modificar esos minerales, básicamente como resultado vamos a tener diferentes tipos de suelo con diferentes minerales y en consecuencia con diferente comportamiento geotécnico, ¿no? Entonces, de manera general, estos perfiles pueden separarse en tres zonas: la zona inferior, la zona intermedia y la zona superior, ¿no? Observemos que en la zona superior, ¿sí? Básicamente es la que está más expuesta a lo que es la meteorización, ¿sí? Debido a la interacción con el medio ambiente y lo que habíamos definido con la precipitación, la lluvia, las plantas, los animales, los cambios de temperatura, pues va a ser la capa que va a tener mayores transformaciones, digámoslo así, ¿no? O una meteorización mucho más intensa con respecto a las capas subyacentes, ¿no? Y es ahí donde normalmente se presentan o se empiezan a producir los materiales o los suelos de origen residual, ¿no? Y por debajo, fíjense, tenemos una zona intermedia donde esquemáticamente ustedes pueden ver de que esa zona eh, tal cual, es una zona intermedia que tiene la mezcla un poco del suelo, se está convirtiendo en suelo, pero todavía presenta algunos rasgos notables de la roca madre, ¿no? Y por eso uno puede empezar a visualizar suelo, pero también todavía algunas concreciones que representan o son más características de la roca subyacente, ¿no? Esto es muy interesante porque, como vamos a ver más adelante, este estrato, ¿sí? Si bien a este lo definimos como suelo y a este lo definimos como roca, ya en un material intermedio
es una variable adicional para poder analizar, ¿no? Porque recuerden que cuando se forma el suelo residual, termina heredando todo lo que son las discontinuidades que también tiene el macizo rocoso, ¿no? Entonces, a pesar de visualmente poder eh, presentar un aspecto de suelo, ese suelo todavía presenta ciertos planos, digámoslo así, desfavorables que van a condicionar su comportamiento, ¿no? Tanto sometido a una carga externa como, por ejemplo, en su análisis en una estabilidad de taludes, ¿no? Es por eso que es importante comprender cómo se forman para poder interpretar su comportamiento, ¿no? Porque si vamos y simplemente tomamos una muestra, les hacemos los ensayos tradicionales, realmente no vamos a representar las características de ese material y bueno, pues eso puede llevarnos a algunos problemas, ¿no? Entonces, eh, es a partir de aquí que ya viendo una aplicación más práctica, algunos autores, ¿sí? Como Blick, Wesley o Buchan, que son los referentes en esta área a nivel mundial, eh, Hola, Mari. empiezan a Ya, proponer, ya, ahorita voy. ¿Ya? uy, Hecha. ahí, ingeniero, lo estamos escuchando, ¿sí? Bueno. Entonces, es ahí donde estos autores empiezan a proponer clasificaciones del perfil de meteorización, pero con un propósito o enfoque de aplicación en la ingeniería, ¿no? Y es ahí donde ellos definen prácticamente este cuadro, fíjense, tiene 6 grupos de clasificación, ¿no? Que tienen una relación directa con este perfil de meteorización, ¿no? Donde inicialmente empieza desde roca, bueno, en el caso de la tabla termina, pero yendo en el sentido de este perfil estratigráfico, em, básicamente tenemos a la roca fresca, ¿no? Donde la descripción corresponde a que ningún signo visible de meteorización del material rocoso, quizás ligera de coloración en superficies o discontinuidades principales, ¿no? Entonces, eh, prácticamente cuando nosotros hagamos una perforación, no sé, una perforación a diamantina en una zona donde se presentan suelos residuales y extraemos los testigos, pues básicamente a partir de esta clasificación vamos a poder hacer una clasificación del perfil, ¿no? Clasificando nuevamente como uno en la zona 2, fíjense, es una zona ligeramente meteorizada donde la decoloración indica meteorización del macizo rocoso y de las superficies de discontinuidad. Todo el material rocoso puede estar decolorado por meteorización, ¿no? Ya empieza a tener algunos efectos. Luego está el grupo o el grado 3, moderadamente meteorizado, donde la descripción corresponde a que menos de la mitad del material rocoso está descompuesto, ¿no? Y o desintegrado como suelo. Roca fresca o decolorada está presente como un armazón discontinuo o como core stones, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante a qué se refieren, que son unas costras endurecidas, ¿no? Luego está el grado 4 altamente meteorizado, más de la mitad del material rocoso está descompuesto y o desintegrado como suelo, ¿sí? En el grupo 5 completamente meteorizado, en el cual la descripción corresponde a que todo el material rocoso está descompuesto o desintegrado como suelo. La estructura de masa original todavía se conserva en gran medida, ¿no? Y finalmente el grado 6, en el cual ya se asigna el término de suelo residual, ¿no? Donde todo el material rocoso ha sido convertido en suelo. La estructura de la masa y la fábrica del material han sido destruidas. Existe un gran cambio de volumen, pero el suelo no ha sido transportado. Entonces, eh, y ya viene luego bueno, en realidad es uno de los autores de la anterior tabla, y él propone una subclasificación, ¿sí? Agarra estos cuatro, perdón, estos 6 grupos, y bueno, él hace una definición en función a esta tabla,
¿sí? En lo cual genera dos grupos, ¿no? Al primero le llama o los denomina como suelo residual y a los segundos como suelo semirresidual, ¿no? Em, ¿Cuáles son los suelos residuales? Pues básicamente son los suelos que componen el grado 6, 5 y 4 de esta clasificación, ¿no? Prácticamente estamos hablando de este grupo. Él denomina que a todos los materiales que nosotros identifiquemos con esta característica pueden ser definidos como suelo residual, ¿no? Y fíjense si vemos aquí el límite de esta descripción, recordemos que dice más de la mitad del material rocoso está descompuesto o desintegrado como suelo. Entonces es muy probable que debido a ese criterio, que ya el suelo empieza a predominar en la matriz del macizo, pues empieza o define este límite, ¿no? Y este otro grupo, como hemos visto en la tabla, los define como suelos semirresiduales, ¿no? En los cuales están los grupos 3, 2 y, y 1. ¿Sí? Entonces, estas prácticamente son clasificaciones que ya se proponen dentro de este campo para aplicaciones geotécnicas. ¿Sí? Es a partir de ahí donde ya se hace una definición a partir de el relevamiento o la descripción de un perfil de un suelo residual en el terreno para empezar a asignarle este tipo de clasificación. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Ok. Todo claro. Claro, Inge. Bueno, entonces aquí es importante definir un material en particular, ¿sí? Que en este caso es el saprolito. Bueno, aquí no lo traduje, pero prácticamente este término hace referencia al saprolito, ¿no? Entonces, este es un término que se asigna, ¿no? Y aquí está la definición, fíjense, al material que se presenta en el grado 5, ¿no? De esta clasificación, ¿no? A este material del grado 5 normalmente en la literatura, y si ustedes quieren investigar, lo van a encontrar como saprolito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aspecto visual? Es más o menos este, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, es roca completamente descompuesta desde un punto de vista mineralógico, pero que conserva la estructura de masa original, ¿no? La textura, la orientación, los minerales, los planos de foliación o fracturas de la roca madre son reconocibles a simple vista o en una muestra a la mano, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos a este perfil, ¿sí? Fíjense, tiene un cambio de color importante con respecto a este otro perfil donde se produce el suelo, ¿no? Este sería el suelo residual, ¿sí? Mientras que a partir más o menos de este límite, fíjense cómo el material empieza a cambiar de color, ¿no? Y ahí prácticamente tenemos un material que todavía, dicho de alguna manera, no está tan meteorizado con respecto al suelo superficial, ¿no? En este caso, el suelo de la parte superficial tiene un mayor grado de meteorización, ¿no? ¿Esto por qué? Porque todos esos agentes químicos, perdón, todos esos procesos químicos, físicos y biológicos han prácticamente transformado totalmente la roca en suelo. Mientras que en este caso el saprolito como que es una capa intermedia, ¿no? Donde está convirtiéndose todo en suelo, ¿no? En la literatura también se los conoce como suelos jóvenes, ¿no? Porque todavía es como que están en proceso de desarrollo, ¿no? Es un término un poco más geológico, ¿no? Mientras que en alguna literatura también a los suelos residuales se los conoce como suelos maduros que están relacionados con eh, un alto o un elevado grado de meteorización, ¿sí? Entonces,
estos son los perfiles característicos de estos suelos, ¿no? Y claro, por debajo normalmente viene la secuencia, ¿no? Que va a estar la roca la cual ha dado origen a este tipo de materiales, ¿no? Dicho de otra manera, recordemos que todo esto inicialmente corresponde a la misma roca que hay por debajo del terreno. No se ha movido, no se ha transportado. Todo el suelo se ha formado eh, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, y eso es interesante también de analizarlo porque normalmente estos contactos entre materiales están relacionados con un cambio de rigidez en el perfil estratigráfico y por tanto también adicional a las fracturas, diaclasas que haya heredado este saprolito, ¿sí? De la roca madre, ¿sí? Porque están ahí, por más que se está transformando el suelo, está ahí, van a dominar todavía el comportamiento. Pues adicional a eso, pues estos planos de contacto también llegan a ser planos desfavorables, ¿no? Desde un punto de vista geotécnico y haciendo, por ejemplo, proyectándolo a un análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Entonces, es de aquí la importancia de conocer el proceso de cómo se forman estos materiales, ¿no? Y ya más adelante vamos a ver lo que es el proceso de caracterización de estos materiales y cómo podemos diferenciarlos a partir de ensayos químicos, mineralógicos o a través inclusive de los ensayos tradicionales también, ¿no? Porque de alguna manera, de acuerdo a los reportes que se han hecho en diferentes estudios, ya han definido algunos indicadores que nos permiten identificar este tipo de suelo, ¿no? Esta es una fotografía que tomé también aquí en el departamento del Beni, ¿sí? En el norte de Bolivia. Es un perfil de suelo residual producido a partir de una roca de granito, ¿no? Entonces, prácticamente esta zona en coloración más amarilla es el saprolito, ¿sí? Mientras que esta zona en coloración mucho más rojiza llega a ser el suelo residual maduro, ¿no? Que en este caso es un suelo laterítico, ¿no? Que es interesante aquí observar que este suelo que están viendo ahí, prácticamente cuando le hicimos la clasificación, porque lo hemos investigado mucho, eh, cuando ustedes hacen la clasificación, se clasifica como para que lo entiendan mejor, como un grupo A3 dentro de la clasificación ASHTO, ¿no? ¿Recuerdan ese grupo? ¿Recuerdan qué características tienen ese grupo? Si alguien puede comentarlo. ¿Sí? No, nadie se acuerda. ¿Cuál es la característica de esos suelos A3? Normalmente en ese grupo están las arenas, ¿no? Las arenas eh, que tienen muy bajo contenido de fino, ¿no? Entonces, haber dicho en términos sencillos, son arenas que no tienen arcilla, ¿no? Entonces, fíjense cómo una arena así de limpia podría alcanzar a tener una inclinación del talud como la que estamos viendo en la fotografía, ¿no? Bastante, bastante vertical, ¿no? Entonces, ya es ahí donde se empiezan a dar las preguntas y las diferentes respuestas que sin duda alguna, bueno, porque aquí lo que están viendo ustedes en este perfil, que es una arena limpia, que está en una condición parcialmente saturada, ¿no? Donde una parte se debe a esa saturación parcial, pero otra parte también se debe a toda esa microestructura y esas cementaciones que se han producido durante el proceso de formación, ¿no? Lo que antes era una roca de granito, pues prácticamente al meteorizarse in situ
termina generando también algún tipo de cementación entre las partículas que hace que una arena limpia pues, pueda también tener esas inclinaciones en taludes bastante verticales, ¿sí? Es una fotografía más de cerca, ¿no? Fíjense, aquí pueden ver ya la mezcla, ¿no? Entre este material más amarillento, las concreciones de materiales lateríticos, ¿no? Que se forman con tonalidades más rojizas y algunas concreciones. Observen, este ya es un material más disturbado, ¿no? Cuando extrajimos la muestra, obviamente ya se disturbó ese perfil que ustedes vieron, pero lo interesante ahí es de ver de que este es el material característico del saprolito, ¿no? Esta es una foto que tomé de estas concreciones, ¿no? Fíjense cómo es un suelo que se está transformando, ¿no? Antes era roca y fíjense, ya tiene una apariencia medio que suelo pero que todavía una consistencia que le permite, digamos, formarse como un bolón, ¿no? Entonces, ese suelo rojizo que ustedes ven aquí, pues prácticamente es una etapa posterior, ¿no? Es una etapa que tiene un mayor grado de meteorización, ¿sí? Un suelo más maduro con respecto a este que normalmente es representativo de estos estratos denominados como saprolitos, ¿no? Que son suelos que todavía están en un proceso, en una transición entre suelo perdón, entre roca y suelo, ¿no? Entonces, y ya para terminar la presentación de esta clase, esos perfiles que observamos en las diferentes fotografías van a ir variando en terreno, ¿no? Eh, dependiendo de todos los factores que hemos visto durante la clase, ¿no? Y eso está relacionado también con una ubicación geográfica, ¿no? Dependiendo de la ubicación geográfica, vamos a tener diferentes temperaturas, ¿no? Diferentes rangos de precipitaciones, diferentes materiales, ¿no? Y en consecuencia, vamos a tener diferentes tipos de perfiles de suelo residual, donde, bueno, en esta imagen o en este esquema se muestran algunos de ellos, ¿no? Como el perfil típico que vimos, que es el suelo residual formado a partir de un granito meteorizado, ¿no? Otro perfil que básicamente muestra un suelo residual formado a partir de un basalto meteorizado, ¿no? Otro suelo residual, en este caso formado de una roca de origen volcánico en este caso, y en otro caso un perfil de suelo residual formado a partir de rocas sedimentarias, ¿no? Fíjense, este es un poco el aspecto eh, el cual reportan diferentes estudios en diferentes partes del mundo de cómo normalmente se ven los perfiles estratigráficos de suelos de origen residual. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos o vamos a avanzar el día de hoy, ¿sí? Hemos visto toda la parte para que ustedes puedan comprender cómo se forman, cuáles son los factores condicionantes del suelo residual, para ya a partir de las siguientes clases ver un poco de lo que es su comportamiento ingenieril, su caracterización en laboratorio, sus aplicaciones, sus usos, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí? No, profe, todo muy claro. ¿Sí? ¿Está clara la definición del suelo residual? Todo claro, Miguel. Bueno, si no habrían dudas o consultas, quedaremos hasta aquí el día de hoy. Tengo una consulta. Y adelante. Eh,
Respecto a lo que nos habló de los suelos transportados, ya sea, digamos, por las erosión o tal vez sea por agentes radiales, en el caso, digamos, de los sedimentarios, ¿no? Por ejemplo, o sea, como usted nos indicó, ¿no? Empiezan a erosionarse y se van convirtiendo en suelos transportados, que se van depositando, obviamente, y se van volviendo, o sea, tipo origen aluvial. Y obviamente estos suelos también en el lado aluvial empiezan también, digamos, debido a procesos y agentes externos, llegan también a etapas de consolidarse y surgen como los rocas tipo conglomerado, ¿no ve? Mi consulta es ahora de los conglomerados, o sea, sé que tal vez no es una pregunta, es una pregunta más geológica, disculpe. De los conglomerados, más o menos, ¿por qué se los considera como un tipo de roca y no llegaría a ser, digamos, el resultado también de suelos transportados? Eso era mi duda. Buena pregunta para, para un geólogo, ¿verdad? Que creo que aquí Sí. hay algunos. A ver, pero sí, sí la entiendo. Los conglomerados obviamente están dentro de la clasificación de suelos porque si uno hace la descripción prácticamente mecánicamente están dentro de ese grupo, ¿no? Hay dos maneras de encarar su pregunta. Una desde la geología, que es la que no es mi especialidad, y la otra es desde hacer una evaluación geotécnica en el material, ¿no? Normalmente para distinguir entre suelos y rocas, el indicador es la resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, en función a ese parámetro, así muy técnico, muy mecánico, pues se hace ese tipo de discriminación o de diferenciación, ¿no? Eh, pero ya desde un punto de vista geológico, pues bueno, eso es porque ya esos materiales en algún momento pasan diferentes también procesos de también meteorización, entre otros, y terminan siendo rocas, ¿no? Pero mi explicación llega hasta ahí, ¿no? Sí, sí los conozco, sí he trabajado con ellos, pero ya trabajándolos como roca, ¿no? Está bien, muchas gracias, ingeniero. Inge, tenía una consulta, bueno, es una duda. No sé si puede volver a la diapositiva de la meteorización, los grados de meteorización. Sí, ¿Esa? sí, exactamente. Bueno, generalmente esto vemos más con las rocas y en la siguiente diapositiva ha mostrado que están también en suelos residuales y semirresiduales. Entonces, por ejemplo, la de grado uno, que sería la roca fresca, o sea, ¿cómo se consideraría suelo semirresidual? No sé, un poco me... Sí, sí, mm, sí, y le comprendo la duda porque es totalmente razonable que parezca una incoherencia, ¿verdad? Eh, pero justamente así lo discuten en la literatura, de que, bueno, si solamente se dejara esta clasificación, cualquier profesional solamente denominaría como suelo residual a este grupo, ¿verdad? El grupo 6, ¿no? Pero que sin embargo en la práctica estamos diciendo que no solo es este grupo, el grupo 6, sino que las capas que están por debajo, ¿sí? Ya empiezan a tener un comportamiento de suelo, ¿no? Y ahí entramos sí a la mecánica de suelos clásica y vamos analizando que, no sé, la cantidad de finos que domina el comportamiento de la matriz, pues va incrementándose, ¿no? Y hace que se comporten como suelos, ¿no? Entonces, eh, lo que ellos explican que a partir del suelo 4 se empieza a identificar el tema de la presencia de una matriz más de suelo y yo asumo, porque esto no lo explican en la publicación, de que, bueno, el resto ya lo denominan como suelo semi-residual, ¿no? Esto está extraído de uno de los libros que es la principal referencia en suelos residuales, ¿no? Y es de este autor de Buchan, publicado en 2013, ¿no? Entonces, esa sería más o menos mi explicación, ¿no? Pero para fines o propósitos, digamos,
geotécnicos, pues nosotros vamos a estar moviéndonos más en esta zona y justamente creo que es por eso que hacen esa separación y clasificación, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, eh, cada una de estas zonas presenta un comportamiento o puede presentar un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Y eso porque está relacionado con diferentes grados de meteorización, como lo hemos comentado, ¿no? Puede ser que de repente es como la transición allá al suelo residual, solo que metieron la roca madre ahí. Sí, es probable, como digo, pero bueno, estas son clasificaciones que se van proponiendo. Yo pienso que sí sirve porque si yo viniera aquí y viera estas clasificaciones, creo que la mayoría haríamos eso, ¿no? El suelo residual es solo este, ¿no? Entonces, como que ha tratado de abrir un poco más el panorama e introducir algunos tipos de materiales adicionales que empiezan a comportarse como suelo, ¿no? Pienso que ese ha sido el criterio principal. Ya el resto, bueno, creo que ya ha entrado en un segundo grupo, ¿no? Ya dije, entonces no tendría mucho que ver con tanto la resistencia, ¿no? O sea, bueno, los que estarían como roca No, fresca. no, es más una agrupación en función al perfil, ¿no? Digamos que el término que se utiliza es una clasificación más pedológica, digamos, ¿no? Que relaciona el origen de los materiales, ¿no? Más que su comportamiento geotécnico, ¿no? Más adelante vamos a ver que a partir de esta clasificación, que es bueno que la conozcan, porque nos permite definir a los diferentes tipos de materiales con los cuales vamos a interactuar, pero ya a partir de ahí van a ver que se han ido desarrollando diferentes tipos de clasificaciones para clasificar tanto el suelo que está en la parte superior, el suelo de la parte inferior, y eso sí tiene aplicaciones geotécnicas específicas, están dentro de normativas y todo aquello, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra duda, otra consulta? Sí, ingeniero, respecto a los suelos residuales, hasta la clase de hoy llegué a entender de que este tipo de suelos nos los encontraríamos mayormente o comúnmente en zonas tropicales. Sin embargo, mi duda es de que si hay alguna probabilidad de que en el occidente, en este caso de Bolivia, en el occidente haya habido algún caso de que se haya topado con este tipo de suelos en el sector del Sí, occidente. sí, sí. Por ejemplo, y un poquito para aclarar el comentario, los suelos residuales no son solamente de zonas tropicales, ¿no? Como lo podemos observar en este esquema, ¿no? En este esquema nos dice que en zonas de clima templado pueden existir suelos residuales, ¿sí? Pero van a tener la característica que van a tener perfiles menos profundos de meteorización, van a tener un menor grado de meteorización, dicho de alguna manera, ¿no? Ahora, de que existen suelos residuales de origen tropical, como este, sí, ¿no? Pero o sea, para que la definición esté clara, los suelos residuales pueden estar en clima templado y pueden estar en clima tropical. Los de clima tropical son de alguna manera, son los que menos han sido estudiados y donde más vamos a empezar a analizarlo, ¿sí? Más adelante, ¿no? Pero eso, y con relación a lo siguiente, por ejemplo, solamente adelantándome, eh, por ejemplo, en el sector eh, entre Cochabamba y Santa Cruz, habíamos mencionado, ¿no? Prácticamente gran parte de ese sector que tiene un clima tropical, digámoslo así, no tanto como en el Beni, por ejemplo, ¿sí? Podríamos definirlo como un clima semitropical, pues hay una importante presencia de lo que son suelos residuales. Y así hay muchos lugares, ¿no? En la transición, obviamente, geológica que tenemos en Bolivia, que pasa por diferentes partes del país, ¿no? Por ejemplo, eh, también en el sector aquí o en el norte, de igual manera, entre el departamento del Beni y La Paz, ¿no? Esas carreteras que recién se realizaron, ¿no? Entre Yucumo, San Borja,
No, y en este caso es Yukumo Renabake, ¿sí? Ahí sí hay materiales también de origen residual. No son lateríticos, ¿no? Pero sí son suelos de origen residual, ¿no? En los cuales, tengo entendido, también ha habido muchos problemas para su uso porque eh, durante la ejecución se excavaron esos taludes sin conocer mucho de esto, se los clasificó como un suelo tradicional, se los compactó y ya después en la vía empezaron a aparecer algunos problemas, ¿no? Eso, y así, bueno, hay varios sectores donde los vamos a encontrar, pero lo interesante es que en esta parte sí hay mucha variación, ¿no? Hay los que están en estos sectores, pero también tenemos suelos residuales tropicales, que son los que están más al norte, como los suelos lateríticos, y que, bueno, también tienen un comportamiento, como vamos a ver más adelante, totalmente distinto, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Bueno. Si no hay más dudas, Una más consulta. consultas. Adelante. Respecto, digamos, hay también suelos residuales en la parte occidental del país, como por ejemplo en las zonas de Uyuni o como se dice, cercanas a la minera de allá de San Cristóbal. ¿Qué diferencia hay entre, creo que las de allá ah, digamos, son producidas por la erosión radial? Y mientras que las de lugares tropicales son producidas más por el clima templado y también la erosión hídrica, ¿no ve? Eh, ¿Alguna vez, Inge, usted ha topado, digamos, hacer ensayos con ese tipo de suelos residuales de allá del occidente y con los de ahí de los del lado tropical? Eh, en esa zona específica, no, pero porque los propósitos son distintos, ¿no? Por ejemplo, y eso es uno de los temas que creo que les va a abrir mucho la mente, es que, bueno, uno es el tipo de suelo, que va a ser totalmente distinto, es lo que hemos visto, ¿verdad? En un clima más templado, recuerdan, van a haber suelos residuales, pero con un menor grado de meteorización, menor profundidad, por tanto, con diferentes tipos de minerales con respecto a un suelo residual en una zona más tropical. Y si los minerales son distintos, por tanto, el comportamiento geotécnico va a ser distinto, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Ya solo con el conocimiento que ustedes tienen hasta ahora, ya pueden responder de esa manera. Pero también pasa por las necesidades de aplicación, ¿no? Por ejemplo, en el oriente, noreste del país, eh, debido a las características y a la ubicación geográfica, son terrenos pues, que prácticamente son planos, ¿no? A diferencia del occidente, que está asociado pues, a topografías más accidentadas. Y eso está relacionado directamente con la disponibilidad de materiales de construcción, ¿no? Por eso que en el Oriente y en el Beni en particular no se encuentran materiales o canteras de materiales pétreos, no, no las hay debido a las condiciones, a la mayor precipitación y a todos estos factores que hemos mencionado. Obviamente las rocas se meteorizan y se vuelven suelo y no hay gravas para hacer pavimento, ¿no? Entonces ahí sí hay mucho interés de ver cualquier tipo de material, adentrarse más en los suelos residuales y ver cómo utilizarlos en pavimento, ¿no? A diferencia del occidente donde está la presencia de estos suelos, pero creo que los problemas se relacionarían más al análisis de estabilidad de taludes, por ejemplo, ¿no? Con respecto al oriente, donde más los evaluamos como materiales de construcción, ¿no? Entonces, creo que por ahí creo que no habría una comparación así directa, ¿no? Porque en el occidente abundan los materiales bueno, no en todo, pero en gran parte podemos disponer de materiales de construcción, agregados pétreos y todo esto, ¿no? Sí, no sé si con eso. Está bien, muchas gracias.
¿Alguna otra duda, otra consulta? Bueno, entonces nos estaríamos viendo ah, hoy es jueves, directamente el lunes, ¿verdad? Sí, Así está nuestro cronograma, Sí, ¿verdad? el lunes. Bueno, entonces que tengan buenas noches y nos vemos el día lunes. ¿Sí? buenas noches, Inge. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas.